Bueno, siempre cuando yo digo mi médico psiquiatra, ¿verdad? Mucha gente le dice, ¿y tú qué has tenido? Que tiene un médico psiquiatra. Bueno, porque tenemos que tener todo un médico psiquiatra. Para que ustedes vean, él no solamente ha sido médico mío, sino también del hombre que ha sido más veces presidente de la República. José Miguel Gómez es un reputado psiquiatra, escritor, eh, es un hombre doctrinario, profesor universitario y con bueno, pues con una hoja de servicio también a nivel de orientación en esta materia que ya ha hecho que la gente veamos al psiquiatra como otro médico particular y no para una persona que necesariamente pues tenga un tema de salud mental, de que antes lo que se decía despectivamente locos, la gente que podía andar tirando piedras. Bueno, él ya tiene su nueva producción, si la podemos ver en pantalla, Balaguer visto por un psiquiatra, sus tres vidas. Vamos a hablar de eso porque es un bestseller ahora mismo. Por ejemplo, encuesta es de lo más vendido, tiene apenas un par de semanas con la contingencia del tiempo y ya el hombre, no vamos a decir que se ha ganado mucho, pero está sacando el costo. Y le agradezco al doctor José Miguel Gómez que haya aceptado venir a conversar con nosotros. Saludos, doctor, y bienvenido al espacio nuevamente. Muchas gracias. Sabes que me gusta venir a conversar contigo, me gusta el programa, me siento en mi casa en el Así es, programa. como debe Y ser. gracias por tus éxitos. Como debe ser. Balaguer en su diván, usted fue médico psiquiatra de Balaguer, usted atendió, usted vio a Balaguer, Balaguer fue en algún momento, usted fue donde Balaguer pues a darle una consulta médica. No, Balaguer no fue paciente mío, ni nunca vi a Balaguer, Ya, ni atendí a Balaguer, ya, ni asistí a Balaguer, ya. nunca. Cuando yo me refiero a sentarlo en un diván es porque le hago una psicopatobiografía. Oh, ya, 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 Yo ya. descubrí a Balaguer cuando hice mi primera psicopatobiografía, Trujillo visto por un psiquiatra. Sí, Cuando claro. yo analicé a Trujillo, estudiando la personalidad de Trujillo, entonces me encontré a Balaguer y me preguntaba cómo era posible que un hombre durara 31 años de la dictadura de Trujillo, se había mantenido así, qué habilidades, qué talento, qué características, qué personalidad tenía. Ese mismo hombre que hizo la destrujillización del país, el mismo hombre que pudo manejar las circunstancias del 65, el hombre que gravitó, que manipuló a todos los adversarios políticos dentro y fuera del partido, cómo lo logró, por qué no se casaba Balaguer, por qué no declaró, no le dio la identidad a los 11 hijos que tuvo, 11 hijos. 11 hijos, o por qué Balaguer manejó cada circunstancia, cómo manejaba a los militares, cómo manipuló. Y el Balaguer que tenía la inteligencia y la habilidad. Entonces lo fui descubriendo y me planteé hacer una psicopatobiografía, que es un estudio de la personalidad, de la parte psicológica, emocional, psiquiátrica, de la parte sociocultural y también de la biografía del individuo, de qué circunstancia, en qué contexto histórico se había desarrollado el liderazgo de Joaquín Balaguer. Y escribí esta psicopatobiografía, el concepto de las tres vidas es por lo de aquello que dice Gabriel García Márquez. La vida no es la que usted vivió, es la que usted recuerde y cómo la recuerde para contarla. Ya. Todos tenemos tres vidas, una pública, una privada y una secreta. Ya. Y aquí yo hablo de la vida secreta, de la caja negra del presidente Balaguer, lo que no se sabe o los por qué la gente no entendía la compleja personalidad que poseía el doctor Joaquín Balaguer. Y esa compleja personalidad que iba desde un hombre
con una mente tan brillante. Yo digo que el escritor dominicano, y cuidados, y a nivel de los pocos que yo he leído en el mundo, creo que es una de las prosas más bellas que puede haber. O sea, uno lee los libros de Balaguer y seguido queda hechizado. Un hombre con tan amplios conocimientos, pero también un hombre que hasta sus brujos personales tenía, o su clarividentes, vamos a utilizar esa palabra. ¿Usted habla de eso en el libro? Mira, la gente no entendía, ni los cercanos ni los distantes, de conocer esa, esa compleja personalidad del presidente Balaguer. Era un hombre tímido, huidizo, evitativo, alexitímico, con una incapacidad para expresar emociones positivas de forma afectiva, emocional hacia una mujer. Por eso no se vinculó. Fíjate que la primera novia, Gracita de Castro, duró 10 años de amores. Y Gracita de Castro tuvo que coger el anillo, las fotos y los regalos y llevarse a los padres Balaguer a Santiago, porque Balaguer nunca se decidía. Lo mismo con Lucía Brugal, que le escribió la canción Lucía, pero tampoco se le declaró, ¿verdad? Y todas las otras amantes que tuvo. Sin embargo, ese presidente que era tímido, que era pasible, que era culto, de pronto manejaba el sincretismo mágico religioso. El Balaguer que podía ir a tu pueblo, a San Juan, y hospedarse ahí donde Mamabona, la bruja de Pedro Corto, para testimoniar y santiguarse, a ver qué le decía Mamabona. Pero lo mismo hacía con Luciana, la clarividente de Barahona. Pero era el mismo Balaguer que se decía que era devoto de la Virgen de la Alta Gracia y del Sagrado Corazón de Jesús y de el sacerdote de San Gregorio Hernández, que los tenía en su casa. Pero era más que no, y también se declaraba gnóstico. Es decir, era un Balaguer que jugaba a las circunstancias. Era un Balaguer que sabía tener los recursos, para la habilidad para sintonizar, conectar, cuando él quería argumentar cualquier posibilidad que le diera el resultado político, Balaguer lo utilizaba. Pero al final... No era destinista él, porque él en algún momento llegó a decir, cuando el tema constante de las reelecciones y de todo eso, que le preguntaron, y bueno, y en un momento dijo, es que yo soy un instrumento del destino, o sea, como que estoy atrapado en esto y nada. Esas eran otra de las razones, y él escribió en La Palabra Encadenada el concepto de cómo se identificaba él mismo como un destinista. Sin embargo, cuando tú buscas el concepto de la psicología social, de la filosofía, de la antropología, el concepto del destinismo y de los destinistas, te habla de un individuo que cree en una fuerza superior que lo impulsa, que lo va llevando y que lo elige como tal. Sin embargo, no es así, porque el doctor Balaguer ejercía siempre el libre albedrío, elegía lo que quería, cómo lo quería, provocaba circunstancias para lograr lo que quería, forzaba, anulaba personas, manipulaba, compraba, dividía. Entonces no era destinista, era él que construía. Y por eso digo, en esta psicopatografía terminó siendo un líder redefinidor, autodirigido, resiliente, donde Balaguer logró sus propósitos, los trabajó y terminó como un adicto al poder, que era el trastorno que tenía en su personalidad, la adicción al poder, una fobia al matrimonio, ¿verdad? Y una persona altamente, en términos conductuales, un pasivo agresivo, muy patologizado en eso. Balaguer no olvidaba, podía durar años para dar una respuesta, pero la daba, utilizaba a un adversario y lo subía para denigrarlo. El Balaguer que anuló desde los más cercanos a Augusto Lora, a Víctor Gómez Berger, a Fernando Álvarez Bogar, a Jacinto Peinado, a los Goicos,
fue el Balaguer que manipuló a Peña, que manejó a Vox, fue el Balaguer que tenía la habilidad de controlar, dividir a los militares. Él es Balaguer que tenía esa capacidad, y lo digo en la palabra encadenada, que este país necesitaba hombres viriles para que no le pasara lo que pasó al civilista Francisco Ulises Payá, o a Villini, o a Meriño, ¿verdad? O a su amigo, admirado, Rafael Ureña, y sobre todo a Bosch Gaviño. Es decir, Balaguer conocía la idiosincrasia, el pensamiento, la simbolización y la conducta del dominicano. Más que cualquier psicólogo social, Balaguer conocía. Había transitado 70 años de su vida por el poder, no solamente en el régimen de Trujillo. ¿Cómo pudo gravitar y manipularse? ¿Y cómo pudo sobrevivir en ese...? Sobrevivir, salir bien, y sobre todo el único. Y además que destrujillizó al país en ese tránsito, estoy hablando de los familiares, aunque algunos estilos y algunos comportamientos se mantuvieron, pero bueno, él de hecho él fue que sacó a Ramfi, a todo, con cualquier argumento, pero... Sí hizo el proceso de destruyización, y Balaguer, sin tirar un tiro y sin provocar ningún hecho, ninguna circunstancia histórico importante, y por eso que digo que no es transformador, es redefinidor, pero aprovechó cada circunstancia. Y lo que me duele es que la sociedad dominicana, y por eso hablo de la patología social dominicana, los adversarios, los liberales, los intelectuales, no supieron controlar, anular o desaparecer políticamente a Joaquín Balaguer. Y pasaron acontecimientos históricos importantes. Después de Trujillo, se esperó que Balaguer no debió de volver. Después del 65, Balaguer no debió volver. La crisis del 78, cuando llegó Antonio Guzmán, se supone que ya Balaguer no debió de volver. Sin embargo, te llegó en el 86, te llegó en el 90, en el 94, y terminó logrando lo que en psicología y en psiquiatría se habla de la madurez de un hombre que debe de lograr en la adultez las tres cosas principales. ¿Cómo quiere terminar? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Y quiénes son los compañeros de viaje? Lo logró Joaquín Balaguer. Había una persona al lado de Trujillo que conocía a Balaguer, y era el psicópata Johnny Aves García. Johnny Aves, los psicópatas tienen habilidades, son inteligentes y tienen olfato. Johnny Aves siempre decía, ese hombre chiquito, ese enano, algún día lo siento, en la silla eléctrica, ese hombre no es de nosotros, no es fiel, no es leal al jefe. Está con nosotros, pero no es de nosotros. Y Johnny Aves decía, Balaguer es de Balaguer. Había una enemistad personal. Personal, ellos. Correcto. Balaguer y lo trató de indisponer con el jefe Trujillo, y Trujillo en más de una ocasión le pidió a Johnny Aves que investigara, que buscara, que hurgara, a ver dónde lo podían atrapar. Y bueno, Johnny Aves le decía, no bebe, no fuma, no baila, no da barretazos, no tiene cuenta en banco, no tiene finca, tiene una pequeña modesta casa en la Máximo Gómez, no tiene juntos de amigos, no va a cumpleaños, no va a fiesta, vive encerrado con una madre y 5 hermanas. Entonces, no había por dónde acogerlo. Entonces, Balaguer tenía un concepto de que Johnny Aves era un energúmeno. Por eso parece que con todo y que Balaguer a quien tenía que destruir lo destruía, pero él entendía que Johnny Aves era muy despiadado también. Mira, Johnny Aves era psicópata. Quizás porque no tenía la Balaguer sabía que Johnny Aves era el que hacía el trabajo sucio en la dictadura a finales. Johnny Aves era el que desaparecía a los adversarios políticos. Y Balaguer sabía que a Johnny Aves había que mantenerlo con distancia. Pero no era una... Esto de aquí quiero explicarlo muy bien, porque la gente creía que eran tácticas, habilidades,
destrezas de Joaquín Balaguer. No, tú no te puedes pasar 31 años de una dictadura manipulando y haciendo teatro. Tú no te puedes pasar todos los años que duró Balaguer, no. Eran rasgos de su personalidad. Ese Balaguer que no iba a fiesta, que no bebía, es el Balaguer de la infancia y la adolescencia, el Balaguer que ahí está, que la madre de Balaguer lo describe de pequeño como el muchacho introvertido, callado, tímido, que siempre usaba la corbata hasta para comer, que no salía y que no se juntaba. Y lo describe igual Mérico Lugo y Manuel Cabral, el Balaguer adolescente que conocieron escribiendo poesía, que no iba a ninguna actividad que no sea intelectual, no iba a ninguna chercha ni a ningún foro público donde había fiesta o donde se iba a tomar a beber. Es decir, esa personalidad fue siempre los rasgos que ahí los describo, los rasgos de personalidad que tenía Balaguer, los rasgos obsesivos, que fue lo que más le ayudó, los rasgos histriónicos. Era un histriónico. Cuando le convenía, Balaguer sabía simular y hacer un teatro. Recuérdate que es el Balaguer que lleva a Wessing y Wessing a una televisión sin decirle nada, para desacreditarlo y decirle, ahí un conspirador impenitente. Pero es el propio Balaguer que lo lleva después al ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Verdad? Cómo subía y manipulaba. Es el Balaguer que se le cae el helicóptero en Villa Altagracia y viene a la capital y va a la televisión desaliñado, con la ropa sucia y con el traje roto, y ahí se da golpe en el pecho y dice que gracias a la Virgen de Altagracia le pide seguir para servirle a este pueblo. Esos son rasgos histriónicos, es manejar ese histrionismo. Cuando Balaguer vuelve al poder, cuando no se creía, se daba por un muerto político, ahí está la queja suya de tantas oportunidades que tuvo el país para salir de él. Él, cuando hay la inquietud por los crímenes de los 12 años, y le preguntan sobre eso, dice, yo no he cambiado, han cambiado las circunstancias, como diciendo, yo actuaba así porque habían circunstancias especiales de situación de crispación y de enfrentamiento, bueno, pues muy ácido, producto de la guerra de abril, final de la guerra de abril, o sea, todo ese proceso. Y entonces el tema entra ciego ya totalmente, admitido por él, y dice, pero ¿cómo un puesto tan delicado, un cargo tan delicado que usted conoce, lo puede llevar en el día a día si usted es totalmente ciego, lo ha admitido? Y su respuesta es, yo no voy a ensaltar aguja al Palacio Nacional. Esas dos partes, el hecho de yo no he cambiado, han cambiado las circunstancias y seguir siendo ciego y manejando el poder y todos los resortes y toda la situación. Bueno, más que leerse, como todo intelectual que era presidente Balaguer, a Maquiavelo o a Fouché o a Aristóteles, que decía, o Ortega y Gasset, que fue el que dijo la palabra de yo soy yo. Del hombre y sus circunstancias. Pero más que eso, era la inteligencia emocional, era la inteligencia social que tenía Balaguer. Era el Balaguer que más conocía la patología social dominicana. Cómo pensaba el dominicano de a pie, el dominicano empresario, el dominicano clase media, el pobre. Era el Balaguer que sabía manipular cada circunstancia. Y como venía del régimen de Trujillo, su padre espiritual fue Rafael Leónidas Trujillo, y él mismo así lo describe. Donde más aprendió el doctor Balaguer fue al lado de Trujillo. Aprendió y utilizó en esos 12 años todos los instrumentos que utilizó el jefe. Fíjate que el jefe tenía la banda del 42 para avasallar a los enemigos. Usó el foro público para desacreditar. Claro. Dividió, controló y manipuló a los adversarios. Bueno, pues Balaguer argumentó su banda colorada.
la que dirigió Pérez Martínez, Ramón Pérez Martínez, y el capitán Núñez. A quienes llamabas elementos incontrolables. Y él mismo le llamaba que eran los incontrolables, porque sabía que hacían cosas que confrontaban. Y también Balaguer utilizó hombres grises, que habla mucho Fouché, sobre los hombres grises, que son los que hacen el trabajo sucio, pero bien hecho, que dividían, que eran los que controlaban. Fíjate como parte de los adversarios de la izquierda de Balaguer, muchos terminaron con Balaguer. Así es. ¿Verdad? Increíble. Entonces, esa habilidad de, si tú quieres conocer a Nandito, darle un carguito, esa forma de utilizar el poder, el pragmatismo, el populismo, el clientelismo, la cruzada de amor, la dádiva, el permitir que empresarios no pagaran impuestos para pasar 10 años después a un muerto Balaguer, mandando los camiones de bicicleta, era todo ese andamiaje que el doctor Balaguer utilizó para mantenerse en el poder, que era su adicción. Uno se pregunta, bueno, ese tránsito de hacer un gobierno fuerte, de persecución, de terror, de crímenes, de hostilidad, de abuso de poder, de avasallamiento y de negar los derechos a las libertades públicas que caracterizó los 12 años del doctor Balaguer, bueno, pues como tú dices, es el doctor Balaguer que viene en el 86, mucho más flexible, ya lógicamente los años posteriores ya le había tocado desde un mundo bipolar ideológico de confrontación que le tocó en los 12 años, claro, ya le tocó la otra sociedad, ¿verdad? De mayor apertura, de globalización, de otras dinámicas económicas, y Balaguer se fue readaptando, redefiniendo, y en la habilidad de aprender sin dejarlo pasivo-agresivo, entonces supo en el último tramo de la vida, en el Frente Patriótico del 96, entonces él logró con un resultado que nadie se imaginó, anuló sus tres contrarios. Le cerró el camino a Jacinto Peinado, le cerró el camino a Peña Gómez, ¿verdad? Y ya se lo había cerrado a Bosch en el 90. Le cerró el camino a Álvarez Bogar, que Peña no llegó por el asunto. Por el asunto de que Fernando Bogar era el vice, era el enemigo de Joaquín Balaguer, y lógicamente, ahí lo explico, Peña fue víctima de una conducta psicosocial de lo que le llaman la gratitud invisible. Y lógicamente, así también terminó acompañándose con el espíritu de Bosch, pero también ensuciándole la historia a Bosch. Al final, Mota Ruiz, cuando llegan a la casa, después del Frente Patriótico, le dice a Balaguer: presidente, terminamos entregándole el poder a los comunistas, sin usted saber lo que van a hacer con uno. Y Balaguer callaba, echándose fresco con el sombrero. Y Mota Ruiz repitió eso 3 veces. Le entregamos el poder a los comunistas, al PLD. Y Balaguer soltó el sombrero y le dijo: dale tiempo a esos muchachos, dale tiempo para que tú veas si son comunistas. Y terminaron siendo comunistas, ni socialistas. Entonces, Balaguer conocía la idiosincrasia de los grupos, de los etnogrupos, de los exogrupos. Tenía esa habilidad. Lógicamente, lo que tú preguntas, Balaguer no podía jubilarse. Balaguer no se podía retirar. Aún ciego, aún con flebitis, con limitaciones, con enfermedades y achacamientos, y ya un viejo, un anciano, Balaguer no se podía retirar porque tenía una adicción al poder. Los adictos, aunque no tomaba, tenían una adicción comportamental, una adicción al poder. Y el poder a la vez fue la trampa de Balaguer. Y terminó, inclusive porque cuando sale Leonel, entra Hipólito, que se declara balaguerista, y una amarradera de chiva en la casa, en la Gómez 25, donde también pues le da toda esa influencia. Y ahí a partir de ahí... Sin embargo, a Tucón Poblano no se la dio. A Tucón Poblano, cuando fue a buscar el apoyo, le dijo: yo no presto el sombrero dos veces, porque ya le habían mandado
una persecución en el primero de Leonel y lo quisieron ensuciar o que tenía que ver con la desaparición de Narcisar, y entonces Balaguer manejó y guardó ese dato. Fíjate que la gente no entendía los movimientos, el porqué de Balaguer, y por eso hago todo el tránsito desde la niñez a la adolescencia de Balaguer, la relación con la familia. El no declarar los hijos cuando lo tenía. Correcto. Entonces ahí tiene el país. Esta es la segunda psicopatobiografía, la primera escrita de Balaguer, que voy a seguir, no solamente con Trujillo y Balaguer, voy a seguir con Santana, Báez, Lilis, para terminar Los Dictadores, y lógicamente a Bosa Peña o al Coronel de Abril. Son importantes porque esta es una historia especializada. Es el otro enfoque. Es el otro enfoque de aportar, de que la gente aprenda por qué los políticos que incidieron y redefinieron los procesos políticos sociales de la República Dominicana, las causas. ¿Por qué de las decisiones? ¿Qué llevaban a la persona a eso? Exacto. Es lo que te quiero decir. ¿Cómo no? Bueno, encuesta, ¿verdad? Está a la venta, la librería está encuesta. Y a Amazon todavía no. Va para Amazon. Va para Amazon. Pausa y entonces apasionante, señores. Y regresamos con algunos temas terrenales aquí en los minutos finales de esta entrevista con el psiquiatra José Miguel Gómez. Bueno, es una figura pues de mucho renombre en el ejercicio de la psiquiatría como autor, como maestro. Pausamos y regresamos con él. Continuamos con esta entrevista con el psiquiatra José Miguel Gómez, doctor, un acontecimiento poco visto aquí en la República Dominicana, una explosión en San Cristóbal, 33 muertos hasta la hora que estamos pregrabando este programa, cerca de 60 personas lesionadas, heridas. La condición en que quedaron los cadáveres, un asunto, bueno, se está recurriendo a la tecnología moderna para poder identificar porque todo esto. Las autoridades enviaron una serie de psicólogos para dar un poco de asistencia desde el punto de vista de estos efectos postraumáticos. ¿Cuál es la recomendación suya, conocedor de todo esto, pero bueno, un evento tan desgarrador y que nos ha enlutado a todos? Mira, es así. La República Dominicana sufrió esa tragedia que impactó a San Cristóbal. Y ahora tenemos la tragedia de la tormenta Franklin. La República Dominicana, los políticos, el Estado, tienen que empezar a evaluar y hacer el diagnóstico de cuál es la vulnerabilidad psicosocial estructural que tiene la República Dominicana. Es decir, ¿dónde están las debilidades como país? ¿A qué es que somos vulnerables? ¿Qué es lo que nos hace ser riesgosos como país? Para partir de ahí hacer un diagnóstico y poder decir, así como se hizo un censo para planificar, y tú como economista lo sabes, el desarrollo de la inversión del gasto social, entonces, así mismo se hace en salud mental. Es decir, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar las catástrofes a las que nos exponemos? ¿Con qué contamos? ¿Tienen los bomberos las estructuras necesarias, los equipajes? ¿Tenemos los perros suficientes? ¿Tenemos la movilidad en forma de emergencia de responder frente a una contingencia a la que somos todos vulnerables? Entonces, después de eso, yo pienso que lo de San Cristóbal
ha dejado varias lecturas. Mira, lo de San Cristóbal puso una condición en evidencia de que primero es una comunidad muy pobre. Fue como cuando Fiona vino y levantó el este. Y tú no te imaginabas que en el desarrollo turístico económico que tiene el este, al mismo tiempo el este era tan pobre, tan desigual y tan deprimente, que la mayoría de la gente vivía en cañada y en condiciones inhumanas. Entonces ahí tú te diste cuenta de un país que es evidentemente frágil. Y San Cristóbal por igual. Entonces ahora la intervención ha sido buena, diríamos que fue pronta, diríamos que fue asertiva, que empezaron con la parte médica, la parte de la atención a los quemados, en responderle a la gente en la búsqueda. La movilización fue rápida y ahora está el acompañamiento de la intervención en crisis con los psicólogos y los psiquiatras, que debe durar mínimo 3 meses a 6 meses, para evitar que la fase aguda de los problemas que tuvimos en salud mental, llámese insomnio, ataque de pánico, estrés agudo, depresión, no se quede instalado como una huella somática en esa población y se convierta en estrés postraumático después de los 3 meses a los 6 meses. El acompañamiento debe de seguir. Eso que propuse de principio, hacer los psicodramas y poner los niños a dibujar y hablar de las experiencias que vivieron. Ya deben de empezar las terapias de grupo con las personas que tuvieron duelos colectivos de pérdidas, hacer las terapias en grupo para cada quien pueda contar su experiencia de pérdida, que eso ayuda. A las personas de la comunidad, el hipertenso, el diabético, que se pudo descompensar, seguir con la atención primaria de la asistencia. Ahora... Perdón, doctor, y a las personas que dicen las propias autoridades que habrá 2 o 3 meses que probablemente no se le puede entregar el cadáver. ¿Cómo manejar esa Mira, situación? ese acompañamiento ya hay psicólogos con patología forense asistiendo y ayudando a esas personas, porque es impactante el duelo que tú vives en la zozobra, en la impotencia, en la rabia, en la ira, en la frustración, en el enojo, todo lo que siente una persona que no tiene el cadáver de su familiar, que sabe que desapareció, que está en esa morgue, pero que no se puede identificar por las condiciones. Entonces ahí van a tener que esperar porque van a hacer pruebas genéticas y estudios para luego entregarle formalmente su familiar. Ese acompañamiento es el que te digo que tiene que ser más prolongado. Esa asistencia tiene que ser más prolongada. Entonces, San Cristóbal evidenció que tenemos que, como país, como Estado, que estructurar bloques de emergencia en todas las áreas, en todos los cuerpos bomberos. Y tenemos también, yo pienso, que ahora con lo de San Cristóbal, lo de Fiona, lo de Franklin ahora, la tormenta, Héctor, yo pienso que el Estado Dominicano tiene que validar, reconocer, estimular a las grandes personas que hacen tanto altruismo a mano pelada en República Dominicana. Claro. Esos bomberos tienen que tener mejores salarios. Los bomberos se merecen tener ellos y sus familiares la inclusión al seguro de vida, al seguro familiar, a la protección del Estado. Tienen que tener las facilidades para que una hija o un hijo ingrese a una universidad, porque con esos salarios, tienen que tener derecho a una vivienda que se le dan a los activistas políticos. Entonces, yo pienso que ahora tiene que haber unas políticas públicas focalizadas en esos grupos que exponen sus vidas con carencia, con poca cosa,
y que se exponen y que dan tanto y entregan tanto a la República Dominicana y que la mayoría de las veces las recordamos y los recordamos cuando hay catástrofes, siendo San Cristóbal una de las ciudades que tiene más riesgos medioambientales porque es la que tiene más industria cercana, Sí, ¿verdad? así San es. Cristóbal tiene una zona industrial fuerte. Sí, claro. Sin embargo, fíjate que no tiene en el misma proporcionalidad, no tiene la estructura de bomberos que se merece para mitigar una contingencia de mayor impacto ahí. Y ahora quiero aprovechar tu programa para hacer una sugerencia. Ya están empezando a levantar cachucitas, casitas de zinc y de madera ahí al lado, en todo eso. Y eso va a estimular más ruralización, más marginalidad, más pobreza. Y darle 20,000 pesos a una gente de aquí a diciembre no va a resolver los problemas de pobreza. Yo pienso que el Estado Dominicano tiene que sentarse y estructurar en toda esa zona, ampliarla. Fíjate que si tú vas a San Cristóbal y caminas, yo conozco a San Cristóbal adolece de formato urbano ambiental. San Cristóbal no tiene parque, tiene un solo. Entonces hagan un gran parque de niños, de adultos, ambiental ahí con los nombres de los desaparecidos en una tarjeta y denle otro tipo de visión para que la gente recuerde y lo recuerde para socializar sin el trauma. Y a la gente que perdió su casa se pueden hacer rápidamente un poco a la afuera y el mercado sacarlo de ahí y hacer un complejo habitacional para esas personas que perdieron sus casas lo más rápido posible, pero crear un ambiente diferente para quitarle esa marginalidad, ruralización, para darle una mística de urbanización diferente y darle a una dignidad población, a esa gente. a las personas. ¿Cómo no? Finalmente, doctor, el tiempo se ha terminado, los muchachos están haciendo muchas señas aquí, pero no quiero dejar pasar Franklin, Tormenta Franklin. ¿Qué está pasando? Teteo en Villa Duarte, no me importa lo que vaya a pasar ni nada. En Avenida Lincoln, unos aparatos deportivos que son carísimos. No se tomó en cuenta si por ahí debía pasar una ambulancia rápido o algo así por el estilo. Al gozo, al disfrute. Ese es el diagnóstico que te decía. Es decir, cómo tú desmontas en el sistema de creencia del dominicano que en los catástrofes y en las situaciones de vulnerabilidad, los dominicanos nos gusta la chercha, la informalidad, la aventura y exponernos, y de pronto un grupo es solidario, altruista y ayuda, pero un grupo se mantiene ausente a todo eso. Yo pienso que ahí es que también tenemos que trabajar con el concepto de la publicidad, de la psicoeducación en la población. Han ido cambiando un poco, pero todavía queda mucho en el comportamiento social. Y a veces eso no es con represión, a veces con psicoeducación, para desmontar ese sistema de creencia de los sectores marginales y populares y de los sectores medios, porque en la Lincoln eran sectores medios. Hay que tener cuarto ahí para comprar aparatos de eso. Yo pienso que eso, y lógicamente, más vigilancia y más restricción, esa gente debieron de estar bajo el control de la policía y bajo el peso de la ley, porque también expusieron a otros. ¿Cómo no? Y cuando el gobierno inclusive suspende las labores, eso es también un desconocimiento a todo. Y un desafío al Estado. Un desafío al Estado. Pero bueno. Muchas gracias. Date las gracias por la invitación. No tarde tanto tiempo para invitarme. No, y para está verte. bien. Lo que pasa es que con usted hay que habilitarnos horarios, porque que usted ya deje de estar trabajando tanto. Descanse más. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.